Bueno, buenas tardes, Ciudad de México, 17 horas PM. Pues hoy tenemos un programa especial. Deliberadamente lo hicimos porque es un tema que forma parte ya de la psique cultural de los mexicanos. Y qué mejor de haber invitado, y le agradezco mucho que haya aceptado, a nuestro amigo Javier Aranda, quien a mi juicio pues es, hoy por hoy es yo diría, es bueno, ya si vamos a hacer rankings, ya a veces están de moda los rankings, Javier, Sí, pues es hoy es cierto. el primer expositor cultural de México, mucho más ahí de todos los farsantes que ustedes ya conocen, que se autodenominan ellos mismos como herederos de un testamento que nunca existió. Y, y Javier Aranda, que es, bueno, yo lo conocí como colaborador en un periódico donde pues participamos en común desde hace mucho, que es La Jornada, que a mi juicio, salvo que alguien me corrija, la han clasificado su página cultural como la mejor de México y quizás hasta de gran parte de Latinoamérica. Entonces, Javier tiene una característica, no me voy a meter en su amplísimo currículum, pero solo diría que pocos personajes tienen la estafeta de haber sido muy cercanos, vean a quiénes, en forma simultánea, a Octavio Paz, nuestro único premio Nobel de literatura, de Carlos Monsiváis, perdón, y de Elena Poniatowska. Aquí rápido les digo, él fue conductor de Debate 22 del Canal 22 de 2018 a la fecha, fundador y colaborador del periódico La Jornada desde 1984, colaborador de Rolling Stones, que es un portal o revista, no sé cómo le llamen ahora, muy importante en Estados Unidos, y de Vogue, miembro del consejo de la Fundación Elena Poniatowska, colaborador de los museos Frida Kahlo y Anahuacalli, editor de la revista Vuelta dirigida por Octavio Paz. Con el poeta dirigió y condujo el programa radiofónico Vuelta al Aire, que se transmitió en la W, donde grabó las últimas lecturas de poemas de Octavio Paz, hechas por él mismo, y que publicó posteriormente Círculo de Lectores del 95 del siglo pasado al 98. A ver, ¿qué más tienes del currículum? Colaborador de los suplementos La Jornada Semanal y La Jornada Libros, bajo la dirección de dos personajes icónicos que yo conocí en la revista Siempre, a Fernando Benítez y el Chema Pérez Gay. Hoy la mujer, su esposa, es embajadora de México en Argentina, colaborador también de La Cultura en México, bajo la dirección de Carlos Monsiváis, conductor del programa Sobremesa de TV UNAM, donde participó de manera permanente Monsiváis, director y conductor del programa Página Cero del Canal 22, en el que colaboraron de manera permanente Poniatowska y Monsiváis, director de noticias de Canal 22 del 2003 al 2006. Se nota tu ausencia, querido Javier, conductor del programa Antesala de Canal 22. No quiero hablar del Canal 22 porque Barder Troya, mejor lo dejamos ahí. ¿Qué más tienes de Javier, Giselita? Para ya preguntarle, bueno, aprovechar su sapiencia. Bueno, vamos a precisamente preguntarle con esto fíjate que los seguidores, que no tenemos muy pocos, seguidores ya lo ponemos con arroba, va para seguidoras y seguidores, tanto en México como en Latinoamérica y en Estados Unidos, yo diría Europa, hasta Hong Kong y gran parte del mundo árabe islámico, han seguido con mucho interés esta venta que anunció Citibanamex, y que tú recordarás cuando Roberto Hernández Ramírez, de Tuxpan, ex naranjero, que luego fue cazabolsero y luego lo inventó Salinas de Gortari como banquero, recordarás que ahí pues no solamente no pagaron impuestos porque lo hicieron vía bursátil, se fueron de alrededor 12.500 millones de dólares, sino que además pues se quedaron con el acervo cultural
de City Banamex, en ese entonces Banamex, Banco Nacional de México, que yo recuerdo, porque fíjate, yo participé en forma interactiva como ciudadano, y ahí estaban 3 personajes que luego fueron jefes de gobierno de la Ciudad de México, y uno de ellos hasta presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador. Los otros 2 eran Manuel Camacho Solís, con el que yo tenía una estrecha relación por motivos de su suegro, porque yo fui colaborador de su suegro en neurociencias, y él fue pupil, él fue mentor, pues, de Marcelo Ebrard, el hoy canciller, que ha tomado la batuta del rescate de este acervo cultural. Pero los 4 estábamos de acuerdo en ese renglón. Y recuerdo, ya tú ya nos corregirás, ya te voy a dar el micrófono, valía $1,200 millones. Pedimos, bueno, por lo menos déjennos el acervo cultural. No quiso Roberto Hernández Ramírez, etcétera, muy aliado de los hijos de Reyes Heroles, los Reyes Heroles González Garza, tanto Jesús como Federico, etcétera, que eso no habla bien de ellos, lamentablemente. Y hoy tenemos de nueva cuenta con la venta, bueno, toda la nación mexicana, aparte de los 300,000 empleados que tiene City Banamex, que no sabemos cuál va a ser su futuro, porque tú sabes que van a haber sinergias con el banco que vaya a comprar o los bancos que vayan a comprar el banco, que para mí está muy inflado, lo han inflado hasta $15,000 millones. Yo me mantengo mi precio de $10,000 millones, quizás hasta lo reduzcan. Wells Fargo habla de $5,000 millones, etcétera, porque no le ha ido bien a nivel de banca de consumo a Citibanamex. Esa es la realidad. Es más eficiente en la banca española, específicamente BBVA Bancomer. Bueno, dicho esto, a ver, tú que conoces tanto del tema, te recordarás que hasta me hiciste el favor de que te consulté, me diste ahí unos tips muy interesantes, hasta yo no sabía que estaba Francisco Toledo, que tienen ahí un catálogo de su obra. ¿Cómo ves tú esta recuperación del acervo cultural de Citibanamex para México? Pues hola, gracias por la invitación, Alfredo. Me llama mucho la atención y qué bueno que toques estos temas porque yo creo que la cultura finalmente es el único asidero concreto que queda de todo lo que es la vida pública. Y pública incluye también a los que tienen que ver con la vida privada, con los privados, con los empresarios, porque finalmente son las cosas que quedan, ¿no? Pues un conocedor del México perdido era Guillermo Tovar y de Teresa, que era el cronista de la ciudad. Antes había un cronista que se llamaba cronista, pero nunca hacía la crónica de nada, ¿no? Entonces era José Luis Martínez, salió José Luis Martínez, entró Guillermo Tovar, lo nombraron porque su sapiencia en monumentos históricos era muy amplia, pero él quiso no ser ahora sí que una voz que clamara en el desierto, sino convocó a que se hiciera un consejo de la crónica y así se hizo un consejo con varias voces para dar cuenta de todo lo que ocurría, lo que había ocurrido en esta ciudad, que es muchas ciudades, cada vez lo vemos con mayor claridad. Si uno camina, por ejemplo, por el centro de la Ciudad de México, pues puede encontrarse, digamos, los rasgos de la ciudad prehispánica, las ruinas en el Templo Mayor, pero también vemos ese otro México, el México colonial, con la catedral, con los grandes edificios, como donde está el estanquillo de Carlos Monsiváis, y si camina uno más hacia Reforma, pues ve las grandes construcciones modernas. Entonces, decir que México es muchas ciudades o la Ciudad de México es muchas ciudades no es una metáfora, es una realidad que todas las personas que transitamos por sus calles, por sus avenidas, pues lo podemos corroborar constantemente, ¿no? Bueno, Guillermo Tovar le llama mucho la atención que no existiera en la Ciudad de México un solo edificio del siglo XVI, ni una iglesia, ni una casa, ni un hospital, ni un convento, y solo se hubiera rescatado una decena o docena de restos, 3 pinturas, un sepulcro, una virgen mutilada, un escudo, algunas portadas de libros. También le llamaba la atención, como nos llama la atención ahora, que el siglo XIX acabara con la ciudad barroca
y que el siglo XX destruyera al XIX y parte del mismo XX, y pues eso fue muy lamentable también. Es una lección dolorosa cuya enseñanza es quizá que debemos hacer algo con nuestro pasado, porque los riesgos que trae la falta de aprecio o el desconocimiento de lo propio pues son terribles, es no tener memoria, y la memoria más tangible pues es la que nos dan esos elementos arquitectónicos, si pensamos que la arquitectura es el arte que se habita también, ¿no? Entonces a mí cuando se rescataron, o Banamex estuvo rescatando en una decisión, digamos, de rescate educativo y cultural algunos edificios, me pareció bastante bien porque es recuperar parte de nuestra memoria, que te digo, es una memoria que hemos estado perdiendo paulatinamente y parece que no importa. Uno dice, bueno, pues ya se perdió ese edificio y vendrá otro. Pues sí es cierto, vendrá otro, pero no es tan fácil. No cualquiera está dispuesto a rescatarlo, no se rescatan luego de la manera adecuada. Y en el caso de Banamex, yo creo que la mayor riqueza de su patrimonio tiene en su acero pinturas muy importantes de autores fundamentales del siglo XX, de la época colonial también, pero yo creo que lo central de su patrimonio son 4 edificios. Es el famoso Palacio de Iturbide, que pues, es una joya del barroco, es un edificio bellísimo que está ahí en el centro de la ciudad. Madero, la calle de Madero. En la calle de Madero, muy cerca del edificio de los Azulejos, y es un edificio realmente sorprendente. Le llaman el Palacio de Iturbide porque Iturbide, cuando llega a la Ciudad de México con el ejército trigarante, pues habita esa casa que se la presta uno de los herederos de los antiguos dueños para que se quede, y ahí estuvo mucho tiempo. Por eso se le conoce como la Casa de Iturbide. Es un palacio muy bonito. Banamex lo hace parte de su patrimonio, lo rescata en el 2004. Me parece que fueron 2 años los que invirtió en las obras y muchísimo dinero, pero también adquiere la Casa de Montejo, que es de allá de tu zona, que tú conoces perfectamente, que es del siglo XVI y es el único ejemplo de la casa civil renacentista que existe en México. O sea, de ese tamaño es la cosa, ¿no? Es un edificio muy importante que también rescatan y se hacen de otros 2 edificios muy importantes y emblemáticos. El Palacio del Conde del Valle de Suchil, que se encuentra en Durango, es, digamos, el edificio, desde mi punto de vista, más importante de la ciudad, y también se hacen de la Casa del Mayorazgo de la Canal, que se encuentra en el Bajío, en San Miguel de Allende, y hacen lo mismo, rescatan la obra y convierten esos recintos, digamos, en epicentros o en plataforma para animar la mesa de la cultura con las cosas que a ellos les parecen bien poner digamos, al alcance del público. Y gran parte de la apuesta de este banco fue en el sector cultural rescatar, digamos, el sentido de lo mexicano. Entonces rescataban, digamos, pintores, grabadores, etcétera. Y algo que me parece muy interesante es que también el rescate incluyó el rescate de los artesanos actuales. Por ejemplo, si uno llegó a ir, que es posible que muchas de las personas que te siguen o te ven hayan ido al Palacio de Iturbide a ver los nacimientos, uno podrá darse cuenta que había muchos trabajos en hueso, de una finura realmente increíble, y son trabajos contemporáneos, pero tienen o rescatan las viejas técnicas. Son familias que se han pasado la estafeta, digamos, para continuar esa tradición, y que este fomento cultural Banamex, incluso cuando tuvieron problemas con el temblor, con inundaciones, les ayudó para que volvieran a reinstalar sus talleres y siguieran produciendo cosas, que además se las compra, o sea, no es de a gratis, se las compra él y además les ofrece o les ofrecía, no sé si seguirá haciendo eso, sus instalaciones para que se vendieran las cosas que ellos estaban produciendo constantemente. Lo mismo se ha hecho con otros artesanos, digamos, de los que ahora llaman de los pueblos originarios, que se dedican a la talla en madera, que se dedican al trabajo en barro, que tienen cosas espléndidas. Y a mí parte de ese trabajo es de lo que me llama mucho la atención.
Y algo que francamente me sorprendió fue cuando me enteré que estaban haciendo una investigación de un autor, de un pintor contemporáneo, desde mi punto de vista, uno de los más importantes pintores mexicanos del siglo XX, que fue Francisco Toledo, y se dedicaron a rastrear toda la obra de Toledo que pudieron en todas partes del mundo. Que por Viajaron cierto, a... Javier, Ajá, la directora de nuestro periódico La Jornada, es sí, una gran, pues yo diría, gran seguidora de la obra de Toledo. Incluso en sí, las bueno, era páginas muy de La cercano a la Jornada le jornada a dio. Francisco Toledo. Sí, así es. Yo tuve la suerte de conocerlo ahí en Oaxaca. Incluso Era un personaje, ¿eh? cofundamos, no hablaba, él hablaba con la pintura. No, Un es cierto. personaje que apenas abría la boca, lo cual es muy bueno, ¿no? Era muy lacónico, ya sabes, Sí. así se usa la palabra, pero él se expresaba con la pintura, pero además formaba parte de toda esta camada, toda esta genealogía de genios pintores oaxaqueños que son únicos en México. Entonces yo lo recuerdo, fuimos a fundar un portal de una amiga nuestra allá en Oaxaca y tuve la suerte de conocerlo. Pero a ver, sí, y ahí, ¿qué es lo que hace Banamex con Francisco Toledo? Bueno, rescata y digitaliza de manera profesional con alta tecnología toda la obra de Toledo. Publica 4 tomos muy gruesos en donde está todo lo que recogieron y eso ha permitido tener un acercamiento distinto a Francisco Toledo. Generalmente al Toledo que conocemos es al más reciente, al último. Sí. Pero es muy interesante ver al primer Toledo, que era prácticamente desconocido, que era, digamos, como un pintor para los happy few, para los conocedores que se emocionaban con cosas nuevas, pero que no circulaban mucho. Y ese Toledo, esta recopilación que hizo Banamex, pues me llamó muchísimo la atención. También me llamó la atención que Toledo, siendo tan cuidadoso de su persona, en el sentido de que no se quería liar con cualquier persona ni con cualquier institución, hubiera aceptado que Banamex hiciera eso. Y eso Además, siendo tiene de que ver, izquierda, sí, Toledo, siendo de como izquierda, lo sabes, en pero le dio Oaxaca, era sentido una izquierda al muy proyecto que le... oaxaqueña, ¿no? Sí, claro, claro. Que es otra Esa cosa, que es una izquierda es que otra sabe cosa hacer cosas, ¿eh? sí. La Qué gente interesante salió con Banamex. salió con Banamex. Eso lo autorizó él, no fue después de que muriera, ¿eh? Eso lo Ah, autorizó, estuvieron yendo a buscarlo, platicaban, me daban cuenta de un lado y del otro cómo iban las cosas, hasta que finalmente hicieron esta obra que sí nos permite tener una visión muy amplia del trabajo de Francisco Toledo. Y como tú dices, la directora Carmen Lira de La Jornada conoció este material, lo vi yo con ella, y se emocionó muchísimo porque efectivamente nos presentaba un Toledo poco conocido que fue el de sus primeros años. Esa obra se encuentra mucho en Europa porque él estuvo mucho tiempo por allá y el tenerla junta y permitir que con ese material comparáramos al último Toledo, pues seguramente va a servir mucho a los críticos, a los historiadores de arte, para ver la evolución que ha tenido este, que es uno de los grandes pintores mexicanos, ¿no? muy bien. Fíjate que ahora tú que estás hablando esto de la cultura como memoria, yo recuerdo mi formación o de formación, como le quieras llamar, francesa, tienen un dicho o apotegma que dice la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. La cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. Sí. Digamos que Fíjate, la cultura sí es un asidero, no desaparece. ahí Mueren está. los dueños del patrimonio de estas inmuebles que me referí, pero siguen los inmuebles y sigue siendo la arquitectura el arte que se habita. Ahora van artesanos jóvenes a ver las obras que ellos producen expuestas en esos lugares y también la gente común como nosotros que podemos meternos, asombrarnos a ver la arquitectura o a ver alguna exposición que tenga, ¿no? No, pero Entonces, me además sigue parece, vigente, Javier, sigue sí, vigente aquella lucha eh, post-Fobaproa. No quiero ahorita andar en que lo es un porque tema, la caray. captura de City Banamex o de Banamex por Citigroup, pues se debió precisamente a toda esta cloaca del Fobaproa, nos guste o no. Y fíjate, a pesar de los tsunamis
que hemos vivido en México, del Fobaproa, etcétera, la venta de Banamex, que no pagaron impuestos, que entregan las obras de arte incluso. Roberto Ramírez Hernández, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Dije. Roberto Hernández. Roberto Hernández Ramírez, el tuxpeño, ¿no? Vendía naranjas. Luego hizo, él vendía, tú sabes que la casa de ropa Roberts era de él. Ah, por Roberto, claro. Roberto, ahí viene Roberts. Además era tan acomplejado que hasta le puso el apóstrofo y la F, como si de Tuxpan pasara a ser londinense, ¿no? Bueno, son los complejos de inferioridad que inmediatamente demuestras. Entonces, pese a eso, que se entrega todo el acervo cultural, pasan, no sé, cuántos años, de 20 años, ¿no? Una generación, y por eso yo creo que este programa que nos está haciendo el favor de ilustrarnos van a ser importantes para las nuevas generaciones, para nuestros centennials, nuestros millennials, que sepan que ahí está, ahí quedó ese acervo cultural maravilloso de nuestro México, que es orgullo, a mi juicio es pues lo más bello del continente americano, los que lo conocemos en toda su plenitud y extensión. Seguramente tú lo sabes, yo lo conversaba mucho, yo era muy amigo de Guillermo Tovar y de Teresa, muy. Desayunábamos casi diario en el Hotel Presidente Chapultepec, en nuestros ratos de ocio, ¿no? Porque él era, metabólicamente, él era un personaje nocturno. Él se acostaba a las 5 de la mañana, poca gente sabe eso. Y nos quedamos hablando hasta esas altas horas de la noche, y luego nos encontramos con su tía, ¿te acuerdas? De doña Lola Tovar. Ah, Nos claro. encontramos con doña Lola, que es la mamá, ya sabes, de todos los Tovares, sobre todo del que acaba de fallecer, un gran tipo, que fue hasta embajador, yo me lo encontré la última vez en República Dominicana, fue muy amable, me invitó a comer. Enrique, ¿no? Enrique Loaesa, los Loaesa. Loaesa Tovar, ya sabes, todos ellos, ¿eh? Menos una que es una, bueno, furibunda, ya no quiero tocar el tema porque son mis amigos. Pero la conocemos. Ya sabes quién es, ¿no? Muy pedante, insoportable. Bueno, casada con un ampón de Pemex, que ese sí saqueó el patrimonio nacional. Ya sabemos de quién es. Lo digo, Adrián Layú Vargas, ¿no? Que además inyectaba el nitrógeno al petróleo mexicano para reducir su precio y sacar más, producir más, porque eso le convenía a sus amos anglosajones. Bueno, lo dejo de lado. Yo era muy amigo también de Enrique, en paz descanse, Enrique Loaesa, y obviamente desayunábamos con su tía, que cuando se peleaban, a mí me tocaba reconciliarlos. Ahí acudía nuestro amigo común, el arquitecto Alejandro Haddad Abed, que luego se volvió un gran pintor. Y luego, ahí te va la parte importante, yo le presenté a Guillermo, esto poca gente lo sabe, a Carlos Slim. Uy, sí, son muy cercanos. Yo coincidí con ellos en la búsqueda de libros antiguos. Además, le atacaban a Guillermo, que era un robamigos, ¿no? Te robaba a tus amigos, se quedaba con ellos. En buen plan lo estoy diciendo. Y luego le presenté, mira, a quién también, a don Pepe Iturriaga, que tú sabes era también muy cercano, amateur, claro. historiador amateur, que él es el que mejor ha escrito la relación bilateral México-Estados Unidos. Él acudía mucho a los archivos de la Universidad de Austin, etcétera, etcétera. Entonces, mira qué personajes le presentó. A mí Guillermo no me presentó nunca a nadie, porque así era su personalidad, pero lo queríamos. Son de esos que, bueno, los amigos se aceptan tal como son. Pero qué bueno que los citas, porque en realidad sí, y creo que no le han dado el lugar que se merece a Guillermo. Estoy de acuerdo contigo, no lo hemos apreciado suficientemente. Sí, no le han dado su lugar, ahí lo tienen ya, como que falleció, él era muy carismático, además se murió de una manera muy tonta, sí sabes cómo, horrible. ¿no? Ahí en su casa, ahí en la Roma, se cayó de su escalera de una manera muy tonta y se le clavó la costilla. Para que veas que yo tenía una gran cercanía. Luego su mamá se casó hasta con uno que fue secretario, muy amigo mío. Bueno, duró un mes el matrimonio. Ya te estoy contando cosas que poca gente sabe.
con uno que fue secretario de Miguel Abed, ya sabes, uno de los primeros ricos de la comunidad libanesa, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que traes a colación a nuestro amigo Pero fíjate Guillermo que Tobar. me hiciste pensar otra cosa ahora. Qué bueno que existan personajes como Carlos Slim o como Roberto Hernández, que por las razones que tú quieras han, digamos, acumulado y conservado esa memoria que forma parte del México, que si no fuera por ellos y por otras personas e instituciones, pues se nos iría de las manos, ¿eh? Pero perdóname, Y es, Roberto Hernández la vendió, Carlos la conserva. Él tiene bueno, su Carlos la mismo. conserva, sí, no, Ah, sí, ya, la se vendió, rifa pero gran dinero. la Además, aquí formó, entre nos, digamos. te paso un dato interno, se Ajá. abominan los dos. Tú sabes la razón, ¿no? No, no sé. La venta de Telmex, porque Ah, bueno. Roberto quería Muchos dirán que llevar es una buena Telmex razón. y esa es la razón. Telmex era la joya de la corona, Sí. mientras que Hernández no quería a Banamex, se la dieron ahí, ya sabes quién, ¿no? El que daba y otorgaba bendiciones, pero ellos no se quieren, ¿eh? De toda, pese a que el primo hermano de Carlos, acuérdate que la historia de la comunidad libanesa, tienes a alguien enfrente que los conoce más por edad, ¿no? Por Big Data, por experiencia, que por otra Ajá. consideración. Parece que Alfredo Harp, Helu, pues es primo hermano de Carlos, ¿no? Pero ellos Y conservaron, también era él hace socio muchas de cosas en Roberto, Oaxaca y hace y cosas las en hizo con Oaxaca Toledo. con su segunda esposa, tienen un museo ahí, tengo entendido, ¿no? Que va muy bien. Sí, y Bueno, además aparte que, Susana sí, Harp también así es. está, digamos, inoculada con ese gusto por la cultura. Ha Así hecho es. muchísimo trabajo en Oaxaca. Aparte que a mi tocayo Alfredo, pues le gusta el béisbol, pero esa es otra consideración. Esa Y es otra ahí, cosa. pues ahí ya coincide más con Andrés Manuel. Bueno, Oye, otra ahora, cosa antes de que se me olvide, de Guillermo Tovar, él le gustaba tanto la arquitectura que se hizo de una casa también muy bonita en Zacatecas, ah, murió, y ¿sabes quién la rescata? Carlos Slim. ahí Va a ser está. un pequeño museo, casa museo de sitio, Tengo con entendido muebles de que época, o le sea, compró cosas su increíbles. biblioteca a Guillermo, Carlos Slim, ¿o no? ¿Perdón? ¿No su biblioteca o no? No, pues Creo que está en su sí. casa, en la casa de la Roma. Ah, pero Ahí esa está biblioteca, ¿quién se quedó con ella? bueno, es de la fundación de Carlos Slim, Ah, ahí está, ya ves, pero ahí está tengo yo algo de disponible, tiene materiales, tiene libros incunables, tiene cosas muy sí, bellas sí, y sí, además están a disposición de los investigadores, lo cual me parece francamente genial, ¿eh? fabuloso. Oye, Javier, si alguien, un millennial o un centennial, y vas a decir por qué insisto en esa edad, porque ellos no están bien enterados después de 20 años, muchos no habían nacido, de lo que sucedió con el acervo cultural de Banamex. Si uno de ellos te preguntase así en una frase, ¿por qué México se tiene que quedar con el acervo cultural hoy de Banamex, incluso descontarlo de impuestos, ya veríamos cuál sería el quid pro quo, o Ujú. incluso hasta comprarlos? Yo no estaría en contra de esa idea. O si son mexicanos quienes lo compran, estos mexicanos que lo demuestren como tal y se lo otorguen como patrimonio cultural del país, pero ya perdiendo de vista la compraventa, ya siendo Claro. eterno, ya es patrimonio, punto. No importa que lo conserve Banamex, a mí eso no me disgustaría. ¿Tú qué le Bueno, tiene obras dirías? de Diego Rivera que son patrimonio, no pueden salir de México. Ahí está, así es. Y ¿Y ahora que por estamos qué me viendo, dices, por qué sí, debería tenerlo sí, México? Porque es la colección privada más grande y una de las más importantes con temas mexicanos, solamente por eso. Es como un pues, espejo de lo que hemos sido. fabuloso, pero dices que menos del siglo XVI. Sí, bueno, lo que pasa es que eso ya se perdió. Ese ya, ese ya. Oye, Eso ya te fue. comentaba, yo tenía charlas en una ocasión con Guillermo. Y en una ocasión hablamos, porque yo lo leí, que la calle de la Moneda, que está a un costado de Palacio Nacional, Ujú. estaba considerada en el siglo XIX como la más bella del continente americano. Y te soy sincero, yo fui varias veces a la calle de la Moneda y me ponía a verla, decía, bueno, ¿cómo puede ser esta
la calle más bella. Y ya te imaginas, con fritangas, con, ya sabes, Pues ¿no? por eso no te llamaba la atención, pero Pues el no trazo le es, daba yo la dimensión, pero sí claro, estaba considerada como la calle más bella del continente americano. Fíjate qué importante dato. Y luego, y te no, voy a dar tenemos un muchas dato cosas. importante también. Ujú. Fíjate que ahí cerca, un magistrado, que no puedo decir el nombre por razones obvias, pero quienes son muy cultos lo sabrán, obviamente tú, ahí tiene una casa donde tiene libros incunables. Ahí enfrente a Templo Mayor, exactamente. Aparte que él viene de una familia muy rica en Polanco. Si ubicas quién, ¿eh? Nada más no lo digas, por favor. Sí, 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 Bueno, ya lo ubicaste, ¿no? Pues eres muy ya amigo lo nuestro. ubiqué. Ya lo ubicaste. Y ahí tiene unos incunables maravillosos, ¿eh? Yo de repente le pedía a este amigo, que es muy generoso, que nos hiciera comidas, porque yo participaba mucho con el cuerpo diplomático, pues ya ves, tenía mucha permeabilidad con ellos, y hacíamos comidas de primera, bueno, enloquecían, ¿no? El cuerpo diplomático, bueno, no llevé a los ciento, no sé, 10 o 12 que hay en México, pero ponle a una veintena seguro, ¿eh? Y él Wow. muy generoso, y obviamente nos daba su casa, yo, mi esposa hacía la comida, que es una gran gourmet, y nos lucíamos literalmente, pero lo que más lucía eran sus obras incunables. Lo ubicas perfecto, un gran Sí, cómo no. magistrado, que tiene, a mi juicio, es que en México tenemos gente de gran cultura, que Sí, no por les gusta el supuesto. show off, que no son exhibicionistas, no son tiktokeros, ¿no? Así Entonces, es. y están en el silencio, están tejiendo y conservando la cultura de este México eterno. Pero deberíamos incentivarlos y, digamos, el gobierno mexicano o los gobiernos deberían apoyarlos más para fomentar este coleccionismo y que ellos también no solo quisieran compartir sus asombros, sus maravillas que se han encontrado en muchas partes, solo para su círculo pequeño, sino para un círculo más amplio, que es lo que hacen los coleccionistas de verdad, ¿no? Es lo que hizo, por ejemplo, el descendiente de Carlos Pellicer, su sobrino, que recibe una herencia que en dinero sería muchísimo dinero, en dólares si tú quieres, y decide finalmente donarla y va a estar esa donación en el Museo Nacional de Arte, que está muy bien porque ahí la van a clasificar, la van a ordenar, la van a conservar y van a permitir que se hagan más estudios sobre épocas muy importantes de México, ¿no? Ojalá y de veras fomentáramos más el coleccionismo y apoyáramos a que los coleccionistas también hicieran de las suyas y pusieran, digamos, sus obras a disposición de la gente nueva, de los nuevos mexicanos, ¿no? Claro. A ver, Javier, a ver, ¿cuántos países en el mundo tienen una historia de 5,000 o 6,000 años como México? Sí, porque la historia de México no es nada más el Palacio de Iturbide, No, las, no, 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 estamos no. hablando desde los Olmecas, la Sí, no, primera civilización del continente americano, que a veces así les es. olvida a mis amigos tabasqueños, por cierto, que yo ahí se los tengo que recordar. Entonces, ¿cuántos? Nadie. México regala civilización. Sí. Civilizaciones regalamos a todo el continente americano. Ve Estados Unidos, un país del siglo XVIII, muy joven. Nosotros si algo tenemos es ese cronograma de cultura y civilización. Pero a ver, una idea, a ver, ¿qué tan factible sería esto? Fíjate, se me está ocurriendo esto, Javier. A ver. Ya dejarlo de la compraventa, a mí eso me molesta. Ya cuando empieza a la compraventa en Al arte, regateo. me molesta. Sí, lo degradas. Con que Sí. salga una ley que todo aquello, primero que nada, hacer la clasificación de qué es un patrimonio cultural de México. Hay que clasificarlos. Y a partir de ahí decir, ok, puedes tenerlo hasta en tu casa, lo puedes lucir. Ujú. He visto casas en Grecia, en Líbano, en Mesopotamia. Yo conozco prácticamente todo el mundo y esas civilizaciones que me fascinan, que pertenecen a la nación y tú te puedes dar el lujo de conservarlas en tu casa, pero no las puedes Así es. vender. Yo creo que debemos hacer, ¿existe una ley así o no? No, así no existe. Yo creo que habría Algunas que obras hacerlo. las declaran patrimonio y Ah, eso lo único que logra es que no salgan del país. Pero ya. también si no tienes buenos canales hacia afuera, por eso es bien importante
construir canales o puentes hacia el exterior, no invisibilizas a personajes muy importantes, artistas muy importantes tuyos, porque se quedan aquí, ¿no? Y deberían circular también más afuera. Francia, por ejemplo, tiene una ley en donde toda obra que se haga allá es patrimonio de la nación, pero pueden estar, como tú dices, en casas y tienen la posibilidad de que salga la obra y regrese y la fomentan para que conozcamos a los pintores franceses, a los escultores franceses en varias partes del mundo, pero tienen reglas que hacen que la movilidad sea segura. A nosotros nos falta mucho eso y es una cuestión realmente, más que de inversión, es de un método que se tiene que, si tú quieres, hasta copiar de algunos países que les funcionan, para hacer un modelo propio y hacer que las cosas circulen más y sean más visibles y nos conozcan afuera mejor, y eso va a permitir que también podamos traer cosas de fuera con más facilidad. Hay, por ejemplo, un tema que es bien importante, son los seguros para que la obra viaje. Todas las obras que salen de cualquier país tienen un seguro, pero hay países que tienen algo así que es como una especie de seguro de Estado. Esto consiste en que el Estado tiene una cantidad de dinero que va a servir para asegurar las obras que salieron para una exposición si tienen o sufrieron algún daño. Pero si no sufrieron ningún daño, el Estado tiene ese dinero, no lo perdió. Y en México y en otros países lo que se hace es contratar seguros carísimos que finalmente va la obra, regresa la obra, no le pasó nada porque en general no pasa nada y ya se erogó una gran cantidad de dinero. México tiene la posibilidad para hacer ese tipo de seguro de Estado y desde hace mucho tiempo no lo ha hecho. Se han hecho esfuerzos individuales, pero yo creo que si se hiciera una plataforma pareja, tendríamos un mejor intercambio y te digo, no es cuestión de dinero, sino de decisión política y jurídica. No, y de creatividad, ¿no? Claro. Imaginación. Pero solamente eso lo puedes ver cuando tienes claro que la cultura y el arte tienen grandeza. Si tú no ves grandeza en esas obras, ¿cómo vas a Claro. gestionar cualquier cosa? Fíjate, aquí nos están haciendo una pregunta, Javier. Fan Payares, ¿se podría copiar el modelo de Italia y comprar en €1 una propiedad de interés nacional? Eso yo Pues no lo eso lo sabía. hacen en Europa en muchos lados, ¿no? También Esto con el hay compromiso de edificios rescatar y en mantener Alemania. el patrimonio del país. Se podría Hoy sí hacer, claro. se puede. A ver, Javier, Y ¿tú la qué condición es que sugerirías tú lo conserves. hoy al corte de caja de ahora, ya para entrar a preguntas y respuestas? Nada más que antes de entrar, te tengo que hacer una pregunta específica sobre los 3 personajes con los que has convivido. Que nos digas en una frase cuál ha sido tu experiencia con ellos. Obviamente va a ser sobre Octavio Paz, sobre Monsiváis y sobre Elena Poniatowska. Entonces, primero que nada, tú qué hoy, como está la situación de la venta de Citibanamex, que ya ves, ya hasta se metió el presidente López Obrador en esa situación, tú leyendo, siendo estudioso, exégeta de la cultura en México, ¿qué propondrías para que el acervo cultural de Citibanamex en específico sea patrimonio nacional? Pues lo ideal es que los dueños, no lo ideal, pero una opción sería que en un acto de justicia o magnificencia, si tú quieres, porque en efecto se hicieron de ese patrimonio sin que les costara realmente nada, y es una locura decir lo que estoy diciendo, porque sí les costó, pues lo donaran, ¿no? Y dijeran, cedemos lo que es fomento cultural al pueblo de México, No era nada, a eran través mil de tal quinientos mecanismo. millones de dólares, que tú sabes que eso no es nada para un banco. No, Y pero luego, lo que estuvieron haciendo mucho, digamos, de trabajo, lo que te decía, de formación de talleres, de manutención, de hacer exposiciones para que expusieran ahí en el Centro Banamex y los llevaran a todo el país y los llevaran fuera, eso pues finalmente cuesta, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron. Pero esa es una opción. La otra es que el gobierno mexicano pues se haga de este patrimonio, porque realmente pues, es una colección, es un conjunto muy bonita. importante de lo que es mexicano, ¿no? Y ahora sí que de cualquier manera, como tú lo dijiste en un momento, convendría que se quedara en México, que se pudiera seguir animando y, digamos, mejorando el modelo que han tenido, que ha sido bastante exitoso, porque también ha permitido ver obras de artistas importantes, ¿no?
hispanos, por ejemplo, de Cabrera y todos ellos en Europa, y es gracias precisamente a todo ese trabajo de investigación, de conservación, que hacen viable las cosas, ¿no? La vez pasada te recordaba que en Zacatecas una de las exposiciones más vistas ha sido la que montó precisamente Banamex en el Museo de Guadalupe. Entonces está muy bien. Esas cosas, si se siguen haciendo, sería estupendo, ¿no? Fabuloso. Bueno, Javier, ya para pasar a la sesión de preguntas y después, ¿sí estás dispuesto a que te hagan preguntas el gran público? ¿Sí? Bueno, sí, adelante. claro que sí. Antes de ello, en una frase que se conoce poco, bueno, yo sí lo puedo decir porque lo sé, me lo has contado y tengo testimonios paralelos. ¿Tú te considerarías, yo sí te considero, pero tú en lo personal, el verdadero discípulo viviente de Octavio Paz? No, yo No creo lo que pienses son mucho. cosas muy complicadas. No, es que dime, un discípulo es el que sigue los pasos de, ¿no? Yo puedo haber Bueno, seguido y he seguido muchos heredero pasos. intelectual. No me vais a salir con que Krause es el heredero, por favor. Ese es un propagandista negro. No tiene nada que ver. Y es antimexicano, no tiene nada que ver con México, Krause. Todo lo que ha hecho va en contra de México. Él ni siquiera protestó por recuperar el acervo cultural de Banamex. Al contrario, él fue cómplice de esa entrega espuria. Entonces, pero a ver, ¿cómo le pondríamos? Tú fuiste una gente muy cercana, confidente. ¿Cómo te gusta? Tenemos que buscarte un título ahorita, un adjetivo. ¿Confidente de Octavio Paz? ¿Cercano? No, tampoco. O sea, muy cercano, sí. Yo estuve con él tan cerca que cuando se hizo el juicio sobre los bienes de Octavio Paz para ver si había herederos o no, uno de los convocados fui yo, Ahí precisamente. está. Y Y no estuve fue con Krause, él todo el tiempo, ¿eh? ni Goodman, no fueron ni Krause, ni Goodman, ni Zuckerman, toda esa fauna, ni el Camín Bueno, Krause Chetumalé. trabajó con él en la revista. Y Y luego ¿quién me decías? lo traicionó, porque acuérdate que hasta le cambió el nombre, ¿no? Nunca, Bueno, vendió el archivo de la revista, ¿no? sí, así es, Y imagina, yo creo que él eso no sí le hubiera es gustado. Por lo menos mercantil. sé que a su Krause siempre mujer, ha a sido su viuda, mercantil, María José sí, Paz, no le gustó nadita que lo hubiera vendido. imagínate. Bueno, entonces pondríamos así, fuiste una gente culta, por algo te has codeado con esas personalidades Bueno, icónicas. él me invitó a trabajar en Vuelta, debo decirte. Él me buscó, y lo digo sin arrogancia, te lo juro. Un día me sorprendió porque llamó a mi casa y mi mujer me dice, te hablo Octavio Paz. Yo pensé que estaba haciéndome un chiste, pero no. Me habló para invitarme justamente a que me integrara a la revista Vuelta. Fabuloso, ahí tienes. Pero a ver, el final de los días, algo así me comentaste en una ocasión. Tú eras cercano a él. ¿Qué pasó cuando se le quemó la biblioteca ahí, ya sabes, en la colonia Cuauhtémoc, que es colonia Cuauhtémoc, ¿no? En Sí, la es calle, ¿cómo Cuauhtémoc. se llama Bueno, esta pues calle? se le quemó el departamento en Guadalquivir, Guadalquivir. en la calle de Guadalquivir, para que veas. Ahí, ¿qué pasó? Bueno, se quema el departamento, él se va a vivir al hotel, a un hotel. Yo lo voy a ver al hotel y finalmente se deprime mucho porque se quemaron mucha obra de él que tenía, obra que le habían dado amigos y también libros y parte del archivo. Fíjate. Entonces, estaba muy desesperado y yo le dije, ¿por qué no? Pues ahora sí que acudimos a la UNAM para que los libros que se puedan restaurar se restauren. Y le empezó a llamar la atención la idea y un día me dijo, bueno, entonces vamos a traer los libros que podamos al hotel y los vamos a seleccionar para dárselos a la gente de la UNAM. Y así lo hicimos. Entonces Fíjate qué confianza tenía en ti. pues sí, llegaban las cajas, María José las abría con un cubrebocas, con guantes, y lo sacudí un poco y me lo pasaba a mí, yo abría el libro y decía el título del libro, y a mí me asombró mucho que nada más al abrir el título del libro, decía, por ejemplo, Azul,
y él me decía, de Rubén Darío es un libro que era de mi tía, que tenía una tía muy importante que fue en su vida, y está dedicado, y me decía la dedicatoria. En ningún momento se le olvidó una dedicatoria, eso me asombró mucho porque estaba muy enfermo, estaba casi al fin de sus días, pero tenía la cabeza lúcida y la memoria intacta. ¿Se Entonces, puede eso saber me de qué estaba conmovió mucho. enfermo? ¿Se puede saber de qué estaba enfermo? Bueno, tuvo cáncer Ah, y se fue mermando poco a poco, ¿no? muy bien. Sin Oye, duda un Javier, golpe ¿por qué no fuerte fue el haces incendio. un libro? Así te sugiero. Yo soy mucho de sugerencias. Los últimos días de Octavio Paz. Fíjate que cuentes todo esto que estás ahorita comentándole en exclusiva al gran público. Sería maravilloso. Perdería muchos amigos, yo creo. ¿Tú crees? Porque algunas de las cosas que me dijo, y eso fue ya cuando estaba en la casa de Alvarado, en lo que era la Fundación Octavio Paz, que ya sabes que después del hotel fue ahí, me empezaba a preguntar, me decía, ¿qué le parece fulano de tal? Y de autores vivos, y yo le decía, Octavio, a él no lo, la verdad nunca me gustó su poesía. Y empezaba él a decirme cosas, por ejemplo, pues yo pensé que podía funcionar, pero me decepcionó. Es muy mal poeta. Y yo de repente le decía, pero hizo una antología interesante de algún autor, y él me decía cosas como esta, bueno, pero la antología yo la hice porque lo que entregó fue una porquería. Y estuvo como en un momento de mucha crítica a muchas personas que se decían cercanas a él, y eso lo hacía Sabemos a solo con quiénes, un fin. sabemos a quiénes. Lo hizo con un fin para que yo me diera cuenta de muchas cosas, porque yo creo que me veía muy tonto. Entonces me quería poner las cosas en la mesa para que las viera en blanco y negro, ¿no? Me llegó a decir, por ejemplo, de un autor, tenga cuidado porque es un florentino. Y yo le Vámonos. dije, ¿qué es un florentino, Octavio? Y me dice, recuerde que los papas lo son. Y ya, bueno, obviamente inferí cosas, busqué más y ya me di cuenta de lo que me había dicho, pero fue como un despedirse, ¿no? Porque además de ese gesto, tuvo otros gestos muy cariñosos conmigo, dándome consejos, por ejemplo, para una hija que yo tenía, que tengo, que ya está grande, pero entonces era muy chica y me daba consejos de qué debía de darle de comer, a dónde tenía que llevarla a estudiar, qué idiomas debía ponerla, a escucharla, porque él me sugirió que desde niña le pusiera a escuchar poesía dicha por sus autores, si era posible, así fuera en alemán o en chino o en japonés. Yo le decía a Octavio, pero si no sé, ni ella sabe sus idiomas, y él me dijo siempre, pues es muy importante que escuche porque se le va a desarrollar mejor el idioma y bueno, el cerebro, ¿no? Va a hacer conexiones distintas. Y pues sí tenía razón, entonces era un personaje que también muchos lo tuvieron como muy, muy duro, a veces soberbio, muy desdeñoso de muchas cosas, pero también era un personaje que a mí me tocó una parte muy, muy, muy cercana, muy afectuosa, muy preocupada por lo que uno hacía, pero también porque sabía que los jóvenes, que él me veía, siempre me vio joven, decía que yo era como un niño hindú, inteligente y precoz, porque decía que por qué me había casado tan joven, y y él quería que, digamos, el país caminara con, pues, de una mejor manera, ¿no? Por eso trataba siempre de tener contacto con los jóvenes. Yo no fui el único, siempre tuvo contacto con jóvenes y impulsó a muchísima gente, ¿no? A mí me invitó a trabajar con él. Fabuloso. Bueno, nos vamos a saltar a Krause porque no quiero saber qué dijo Octavio Paz de Krause. Y nos vamos a algo importante, que obviamente no habrá pensado nada bondadoso. Porque además lo traicionó, como Krause traicionó a Cosío Villegas, ¿te acuerdas, no? Con la cuestión, prefirió regalarle su obra a Cosío Villegas a los zapatistas que saber de Krause. Bueno, saltémonos es porque no es tema. Y aprovechando esas vivencias maravillosas que has tenido, en una frase, tu cercanía con Monsiváis. Bueno, te digo dos cosas. Vuelvo a Paz y sigo y empiezo con Monsiváis. Solamente he sentido la inteligencia como algo material, como algo que puedes palpar. Y la sentí en los diálogos con Octavio Paz, que llegué a hablar diario con él durante bastantes años, y con Carlos Monsiváis, porque creaban una atmósfera tan tensa en donde te hacían razonar, digamos, de cosas que ellos consideraban importantes y sin duda lo eran, precisamente para, digamos, de alguna manera socratizarte, ¿no?
para hacerte ver cosas que no habías visto. Entonces la atmósfera que creaban era tan densa que yo sí sentía que la podía tocar con los dedos, ¿eh? Qué Y me pasó fabuloso. con los dos, sí. Muy bien. Y eso dirías de Monsiváis también, ¿no? Lo Sí, mismo. es lo mismo y además teníamos una cercanía que tiene que ver con la famosa ética protestante. Él viene de una familia cuáquera y yo vengo de una familia metodista y coincidimos en muchos sentidos en cuestiones éticas y en, digamos, compromisos sociales muy parecidos. Oye, ¿y Octavio Paz qué era? ¿Escéptico, ateo, protocatólico? ¿Qué era? Yo creo que era escéptico, pero de las últimas cosas, digamos, de los últimos años que lo traté, un día me preguntó algo. Bueno, estaba yo en la revista, no fue en los últimos años, y yo escribí un texto sobre Asiria y Ajá. hablé de muchas cosas y a él le llamó la atención y me dijo, ¿de dónde sacó todo eso de Nínive y eso? Le dije, pues de la Biblia, o sea, pues está ahí y es un libro que todos leen y dicen, no, no lo leen todos. Y me dijo, qué lástima que yo ya no puedo leer la Biblia porque la letra es muy pequeña. Y le dije, ¿cuál es la mejor versión para usted? Y me dijo una versión que a mí me parece la mejor, que es la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es lo mismo que decía Antonio de la Torre, que era un especialista en el Siglo de Oro, y obviamente lo mismo que decía Carlos Monsiváis. Es la versión en donde el Siglo de Oro sigue resonando en el idioma. Entonces lo que hice fue comprar una Biblia, porque hay unas versiones así como muy grandotas, con letras grandes. Se la di para que la hojeara cuando quisiera, porque me dijo que tenía curiosidad de volver a ver, leer algunas cosas, ¿no? Bueno, ya recordarás que él fue embajador en la India y estaba Sí. fascinado, que fue cuando renuncia, ¿no? En el Sí, 68, bueno, y él, en protesta. términos de religión, aunque no sea una religión, él estaba más cercano del pensamiento budista. Qué bueno que dijiste lo de la India. ¿Budista o hinduista? Hindú, Budista. budista. Bueno, que nace en la India, pero él fue embajador en la India Sí. y ya sabes, el pluralismo. Ahorita que la palabra plural estaba muy de moda en su época, tú lo sabes. La Pues sí, revista su plural revista plural. pertenecía a Excelsior, ¿no? Sí. Hoy hemos perdido el pluralismo. Hoy estamos en soliloquios, ¿no? Maniqueos, ¿no? Yo soy el bueno, tú eres el malo. Desgraciadamente estamos en esta época a nivel local, regional y global. Bueno, y precisamente, pues digo, lo que es Asiria, pues no es muy lejano de la India, ¿no? Ya ves, tiene una No, le cosa. llama muchísimo la atención toda esa cultura, pues se metió mucho, hizo un libro estupendo, que es, digamos, un libro de divulgación que se llama Vislumbres de la India, en donde da cuenta de muchas cosas personales, de cosas mucho más profundas que tienen que ver con la cultura de por allá, ¿no? Fíjate que yo lo invité a ir al Líbano y por alguna razón no pudo ir de última hora, ¿eh? Pero ahí te lo paso al costo. Él tenía No mucho lo sabía. interés en conocer Sí, toda sí esa, le interesaba. etcétera. Bueno, ya de Monsiváis, ¿piensas decir algo más? O hasta ahí para entrar una Nada, yo creo frase que es muy otro personaje que no le hemos reconocido el valor que no, tiene. no. Realmente Es que es un parece ser, tienes gran, que tener Nobel de literatura para que te hagan caso, ¿no? sí, porque todos bueno, muchos, Octavio Paz no, pero muchas personas del grupo Vuelta lo veían como un periodista, igual que Elena Poniatowska. Decían, pero él es periodista, como diciendo, no, no vale lo que hace. Pero realmente si tú lees sus crónicas de él y de Poniatowska, te das cuenta que están mejor escritas que muchas novelas y cuentos. Y el hecho es que van a ser más recordadas, más leídas durante mucho tiempo, mucho más que muchos libros que tienen el título de novela o de cuentos o de poemas, ¿no? Porque Y están muy, además muy tenían malos. el estilo francés del ensayo. Sí, claro. Porque tú sabes El que idioma era una forma de razonar, claro. abrevó mucho del ensayo tipo Raymond Aron, yo me acuerdo, ¿no? El judío Sí, ¿no? francés prodigioso, que era de derecha centro, ¿no? Centro derecha, no extrema derecha, Raymond Aron. Y yo recuerdo en mi juventud, me llamaba la atención cómo habían paralelismos entre ambos. Oye, una pregunta, ¿Octavio Paz vivió en Francia? Pues estuvo largas temporadas, sobre todo después de renunciar a la Embajada de México en la India. Estuvo por allá mucho tiempo, bueno, un buen rato, y fue cuando un yucateco, historiador, cuyo nombre se me va porque se me fue,
lo quiso enjuiciar, era agregado cultural en la Embajada de Francia, y el entonces presidente le pidió que le diera un informe de todo lo que hacía el revoltoso de Octavio Paz, y este personaje, no contento con cumplir su misión, que era decir fue a tal lado, lo entrevistaron en tal otro, o está yendo a tal universidad, le propuso al gobierno mexicano que se hiciera un juicio internacional contra Octavio Paz por Vámonos. alta traición. Fue a contratar al mejor despacho de abogados de Francia, y a la semana el despacho le llevó todos los documentos a este personaje, que te digo era yucateco, y yo ¿Quién creo que tiene será? años, Ahí lo y vamos a buscar. es un historiador. Y se lo regresó y le dijo: señor, esto que ustedes Bueno, eso de quieren hacer es una historiadores, ya sabes que hoy ser historiador no es tontería. muy buena. No, bueno, sí, Ya se está estigmatizando ese grupo, desgraciadamente. pues sí. Sí. Lo Bueno, voy pero a le recordar. regresaron el caso y se acabó, ¿eh? No hicieron Muy el bien. juicio famoso. Entonces tú dirías sobre Elena Poniatowska, que también eres muy cercano a ella, eres parte de la fundación, ¿no? Sí, estoy en la Eh, fundación. algo similar de su obra, de esa mexicanidad única, porque ella, tú sabes, el apellido Poniatowska o Poniatowski, incluso yo me acuerdo que yo viví en Francia, había un ministro del Interior que era Poniatowski, de origen polaco. Hay una gran Era su relación tío, la aristocracia, era su tío, fíjate, entre la sí. aristocracia de Polonia con los franceses. No, ¿Y pues es qué nos parte de dirías su de familia. una frase de Elena? De Elena diría que repetiría una frase que me regaló Monsiváis, que Elena es emocionante. Fíjate, Llévalo a su vida, llévalo a su prosa. Te emociona leerla, ¿eh? Y debemos darnos cuenta también que sus crónicas, que sus novelas históricas, dedicadas en gran parte a mujeres, están tan bien documentadas que muchos historiadores, muchos, acuden a ella para buscar datos, porque ella se fabuloso. investiga. Para hacer un libro, haz de cuenta, yo he visto el proceso creativo de ella, y para hacer una novela histórica de Leonora o de Jesús Apalancares, escribe como 7 volúmenes de notas de investigación, etcétera, y de ahí sale, digamos, toda la materia prima para escribir lo que escribe. Por eso te emociona y por eso está tan bien fincada, digamos, sus historias en la historia. Bueno, pues te felicito, Javier. Has tenido una suerte ahora sí que cronológica de haber Sí. convivido con 3 íconos o iconos, se dicen los dos, de la literatura mexicana, que también forma parte de nuestro gran acervo cultural. Por ahí nos estaban haciendo una pregunta, Giselita, que ya no tuve tiempo de leerla. ¿Cuál era? Ya vamos a entrar a preguntas y respuestas, Javier, si no tienes Okay. inconveniente. Había Ninguno. una pregunta que escribiste, Gise, en el chat, que ahí la medio vi, que ahí le echaban porras a Javier por su gran cultura. Pues ya lo notaron, ¿no? A ver, ¿lo tienes? Yo diría que tú eres un exégeta cultural. Así te veo. Ya ves, yo soy muy dado a los rankings y y a las definiciones. A No las aparece. definiciones, sí. A veces eres lapidario. Me han hecho esa fama. Bueno, ¿Te se has lo hecho esa ganan, forma tú? Javier, se lo ganan. Fíjate que yo no ataco a nadie. Cuando me atacan, tengo revires fuertes. Sí, me Sí, imagino, sí, me lo imagino. reconozco. Muy bien. ¿Tienes ahí la frase, Gisela? ¿O No, ya desapareció? ¿Ya desapareció? Bueno, el que la hizo, que nos las pregunte otra vez, por favor. A ver, ¿qué preguntas tienes? ¿Tienes muchas? sí. A ver, Bueno, la primera pregunta mencionan, ¿reclamar piezas de valor histórico nacional es una reivindicación simbólica a la soberanía de un país? ¿O qué significa este reclamo histórico? Entonces, no solo a la soberanía, en algunos casos puede serlo, pero es algo más profundo, que es a la cultura, a la identidad de un grupo social. Por eso es tan importante reclamar el derecho a la memoria. Tenemos derecho a eso y debemos ejercerlo. Y así como dice el presidente López Obrador, que la libertad se ejerce, se practica, el uso de la memoria también tenemos que hacerlo, de las maneras que podamos. muy bien. Otra, Gise.
Ojalá pongan esa pregunta que me gustó. Ahí la había visto, pero no tuve tiempo de leerla. Sí, preguntan. ¿Qué es lo que más probablemente pasará con todo el acervo cultural, físico y simbólico de Banamex ahora con su venta? ¿A dónde irán a darlas con probabilidad, teniendo en cuenta las ventas previas similares? Pues yo creo que hay dos opciones. Que la colección se desmembre un poco, o se desmembre, o que permanezca en conjunto, que sería lo ideal, pero pues si las bibliotecas las dividen, pues imagínate, esto se podría hacer también, incluso en donaciones que hicieran, esta parte es para tal institución, esta es para tal otra, pero yo creo que el conjunto tiene sentido porque era toda una visión de rescate cultural, ¿no? En este caso el centro era lo mexicano. Siguiente, Gise. ¿Tienes muchas? Sí, sí hay varias. Bueno, adelante. Siguiente Cuando te pregunta. canses nos dices, Javier. No, está bien. Bueno. Siguiente pregunta. Citibanamex pagó por este acervo. ¿Cuánto sería lo que ascendería aproximadamente este acervo cultural? Ahí el experto eres tú, Alfredo. Sí, 1,250 o 1,500 millones. Así se cotizó. Yo participé como ciudadano en la interacción con Andrés Manuel, que incluso hizo su libro sobre el FOBAPROA, con Marcelo Ebrard y con Manuel Camacho Solís. Y Pero no, eso, ¿hace cuánto fue? Ahorita hace 20 años, 1,500. No sé cuánto valga hoy, no lo sé. Ponle el doble, no lo sé. No es Es posible. que no tiene valor, lo que tú comentas es real. No Esas tiene cosas valor. son valuables. Es una tontería querer tasar la pirámide de Teotihuacán, por favor. Eso O es el de Palacio de Iturbide. o el Palacio de Iturbide, por favor. ¿Qué agente de bolsa entiende eso? Por favor. Exacto. Si no estás en Sotheby's o en Christie's. Que por cierto están rematando obra nuestra prehispánica allá en París, ¿sabes? Y nuestra amiga, la embajadora Blanca Jiménez, pues no tiene armas para combatirlo, porque además no lo puedes combatir solo, necesitas abogados, tiene un gran costo, y ahí lo están rematando a nuestra vista. Vean, rápido cuento, a mí me tocó, y yo lo hice en forma personal, porque a veces tomo iniciativas muy ciudadanas. Yo era muy amigo del embajador de Austria en México, y un día se me ocurrió pedirle el penacho de Moctezuma. Bueno, ya te imaginarás la locura. Bueno, había amistad. Oye, ya con 3 drinks, un buen vino. Bueno, sí, solo así. Nada más a mí no, y a mí y a Jalife, tienes que dar las dos, la vida de la persona, ¿no? No, hombre, se me puso bravísimo. Mi amigo, el ex embajador de Austria en México, y no lo hemos sabido manejar. Yo creo que sí, hay que ser muy diplomáticos en la que se pida ese famoso penacho de Moctezuma, que es una obra de arte. Los que hemos estado en Viena, pues sabemos de qué se trata. Que si no lo malo si llegara a venir aquí, no regresa, no puede regresar. Sí. Creo que es de color verde, azul, ¿no? Algo así. Tipo sí, pero además hay otra cosa, por su estado y por su edad, moverlo, quitarlo de ahí se te deshace, yo creo. Puede ser. Bueno, a mí se me ocurrió, ya les conté esa anécdota, después de 3 buenas copas de vino tinto. Bueno, la siguiente, Giselita. Ahí viene. Javier Arande, estupendo, esta era la pregunta, de Imelda Montalvo. Estupendo analista y conocedor de las letras, así es. Agradable verlo y escucharlo con esa hermosa voz. Gracias por la dupla, doctor Jalife, de 10. Bueno, Javier tiene la fama de tener una de las voces, la mejor dicción, una de las mejores dicciones en México. Eso, yo creo que es hasta pleonasmo decirlo. La siguiente, por favor. Sí, siguiente pregunta relacionada con la anterior. ¿Cuáles son las piezas más importantes de la colección que tiene Banamex? Los inmuebles, sin duda. Son del barroco en general. ¿No? Sí. Uno es renacentista y los otros son 4. Eso es lo más significativo para mí. El de Mérida, el de acá, calle Madero, el de Durango y el de San Miguel de Allende, ¿no?
Exactamente. Qué bueno que nos ilustras para cuando viajen a esos lugares. Ahora que el alcalde de Durango probablemente sea mi amigo, pues le voy a decir que me lleve, ¿no? Que me haga un tour. En lugar de estar viendo alacranes de la política, pues que me hagan un tour turístico. Bueno, la Claro. siguiente. Siguiente pregunta. ¿Por qué se vendió todo este patrimonio cultural en primera instancia? Pues ahora sí que quién sabe. Bueno, por la pátrida de Roberto Hernández y sus socios, los Reyes Heroles González Garza. No, él no entendió, vean, Roberto Hernández vendía naranjas. Luego hace y conste que no quiero tocar cosas de él que son feas, muy feas, fétidas diría yo, que ha escrito en extenso. Hay hasta un libro sobre él, muy fuerte. Lo sacó Resdo Voltaire. Y también la revista Por Esto, que tú sabes, Javier, ahí inició sus pininos Andrés Manuel, pero él escribía Sí. de deportes. Es decir, Andrés en el fondo es un periodista fallido, ¿sabías? O frustrado. Deportivo. Le encanta de todo, también le encanta. Oye, o igual un poeta fallido, pues estuvo muy cerca de Pellicer. Y también de Canaval, de los dos. Ese es el yin yang de nuestro amigo. Tiene las dos. Sí. Acuérdate, Canaval era el primer presidente, gobernador socialista de Yucatán, siendo tabasqueño. El de las camisas rojas, etcétera. Pero además se llevaba con un Oye, es el que decía, el que era blasfemo. Sí. Hay una anécdota en donde él está en un congreso, digo, en un palacio legislativo, y dice que no cree en Dios, y lo conmina que si existe, le caiga un rayo. Y la anécdota no es que no haya caído, sino que los legisladores que estaban a su alrededor se hicieron prudentemente hacia atrás, por si acaso. Buenísima. Bueno, él fue gobernador de Yucatán. Entonces, no hay tabasqueño que no haya imbuido el pensamiento de Canaval. Muy fuerte, muy fuerte. Y también, pues fue, pues no sé, discípulo. Ya ves, ya me corregiste, no hay que usarla. Fue un seguidor de Carlos Pellicer, poeta católico, por cierto. Muy católico, sí. Y conservador. Un catolicismo no común tampoco, ¿verdad? Pues, pero muy sincera, pues ¿te acuerdas que ponía sus nacimientos? Sí. En su casa cada año, escribía un soneto, ponía música, o sea, le importaba mucho, ¿eh? Sí, sí. Y Andrés nunca ha negado que tuvo que ver con con la obra y el pensamiento de Carlos Pellicer, un extraordinario poeta. Es que también en Tabasco, con esa agua, ¿eres poeta o no lo eres? A fuerza. ¿Sabes qué me gustó? Que recordó dónde vivía allá en Tabasco, ya que era el poeta. No tenía una casa ni un departamento, sino vivía abajo de una escalera, eso es cierto. Ahí con unas cajas de cartón donde ponía su ropa. No, o sea, no le importaba el lujo. No. Él quería hacer cosas. Acuérdate que construyó grandes museos y entre otros ayudó a la museografía de los museos de sus amigos Diego Rivera, el Anahuacalli y Frida Kahlo, la Casa Azul. Bueno, tú ahí tienes que ver, ¿no? En esos museos, de cierta manera. Y ahora, fíjate, también Nicaragua con Rubén Darío. Tú llegas a Nicaragua porque es un país de poetas. Pues que con tanta, imagínate, tienen un lago que es del tamaño del Líbano. Con eso te digo todo. Sí, pues sí. El lago. Ya, es decir, el agua hace que fluya la poesía. Yo soy de esa teoría. De esa idea. Entonces, Tabasco, yo un día le comentaba a alguien muy cercano a Andrés Manuel, de Rubén Darío, y le decía, mira, tiene mucho parecido con Tabasco. Claro, sin el Usumacinta y el Grijalva, que son otros temas. Bueno, ¿cuántas preguntas más nos vas a hacer, Giselita? No lo sé, tengo varias. Como a ver, 4. Venga. Sí, bueno, relacionada con la anterior. También preguntan, ¿qué tanta variedad incluye el acervo de Banamex? Bueno, tiene pintura novohispana, que tampoco es tan común, y tiene cosas tan recientes
como obra de Toledo y un poco más atrás como de Diego Rivera. O sea, tiene un buen repertorio de cosas significativas. Oye, ¿la obra de Diego Rivera es de primera? Sí, claro. Sí, es de primera. Es decir, no es cualquier obra, ¿no? No, pero fíjate que incluso luego los dibujos, hay dibujos que a veces a los coleccionistas les interesan más que algunas obras hechas, ¿eh? No de Diego, sino en general. Pienso en otro pintor muralista que es Orozco. Hay unos dibujos y unas caricaturas espléndidas, ¿eh? Entonces, esas obras menores no lo son tanto, ¿eh? Perfecto. Otra, Giselita. Cuando te canses nos dices, ¿eh? Porque Giselita no la detiene nadie. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrategia o cuál sería la estrategia más efectiva para resolver el desamparo en el que se encuentra el acervo cultural de México? Pues que le entraran los privados también y que los públicos, las instituciones públicas fueran más eficaces, que tuvieran más dirección para llegar a cosas muy concretas y no enfrentarnos a problemas como lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Se muere Toledo y todas las cosas que animaba allá, desde conseguir recursos hasta hacer exposiciones, etcétera, todo se empieza a cuatrapear. O sea, no puede ser. No podemos seguir apostando todo a la buena voluntad o a la fuerza de un personaje, sino necesitamos tener estructuras públicas y privadas para que los personajes que lleguen sean personajes y todo, sí, pero que no al irse, pues dejen que las cosas se derrumben, ¿no? Yo creo que nos falta trabajar en eso. Cierto. Muy bien. Otra, Gisela. Siguiente pregunta relacionada con esto. Mencionan, nosotros podemos adquirir como ciudadanos el acervo cultural, es decir, hacer un fondo a nivel nacional o internacional de mexicanos para que se adquiriera y se quedara en México. Sería muy laborioso, yo creo, ¿no, Alfredo? Bueno, habría que ser creativos, buscar una mecánica bursátil, ¿no? Ya ves, hoy todo se bursatiliza y que al Pero sí hay final... cosas, hay ejemplos, fíjate, a mí me saca de onda que, por ejemplo, si tú ves los amigos del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA, Sí. hay más mexicanos que aportan que mexicanos que aporten a los museos de aquí, al de antropología o al MUNAL o al de arte moderno. Si no puede ser. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les da prestigio? Bueno, el Guggenheim, tú lo sabes, ahí está en su lista todos los donadores. Yo creo que en México debemos hacer eso, ¿no? Poner un cierto tipo de donadores. Como Tenemos que enseñar, patronato. Pero educarnos. ¿sabes qué? Cuando hay patronatos que cuesta mucho trabajo hacerlos, Sí. a mí me sorprende, por ejemplo, que hace poco deshicieron el patronato del Museo de San Carlos. ¿Cómo? El patronato sirve para que cuando tus recursos no son suficientes para montar una exposición, para arreglar alguna cosa física del edificio, pues los convocas y le ponen lana, ¿no? Sí, sí, ¿Para sí. qué deshaces eso? A mí se me hizo una Mira, cosa yo cuando estuve en el Instituto terrible. Nacional de Neurología, teníamos un patronato que era muy bueno. Y ahí Sirve, echábamos claro. mano cuando necesitábamos de recursos. Y Por ese supuesto. México funcionaba muy bien. No habíamos Claro. entrado, que era la economía mixta, ¿no? Regulación del Estado, rectoría del Estado, pero coparticipación privada, y era muy productiva. Yo creo que esa idea hay que rehacerla, los patronatos, ¿no? Pues sí, Y además a ellos les da prestigio. Yo, claro. por ejemplo, X museo en el centro histórico, no voy a decir cuál, porque ahí está una persona que es primo de mi esposa, y él lo hace gustosamente, de apellido alemán, ya casi te estoy diciendo quién, ¿no? Que tiene uno de los edificios más bellos ahí en Madero y Bolívar, si no me equivoco, con un apellido alemán. Y no lo alardea, pero por ejemplo, cuando nos invitan a eventos que hace ese museo, lo citan y él es un hombre feliz con su familia, se enorgullece, ¿no? De haber participado en la mexicanidad. Todo Sí, eso, yo creo que hay que dar, mira, nos está faltando una parte que le hemos olvidado,
en esta fase del neoliberalismo hipermaterialista. La gloria, lo que tú decías, la grandeza. México es un país grande, glorioso. Si no estamos hablando de un país cualquiera. Quien no tenga idea de dónde nació, mejor que se cambie de país. Así de ese tamaño. Es decir, tiene que tener idea dónde nació, de dónde viene, de dónde proviene. En el momento que nosotros rescatemos nuestra gloria, podemos rescatar toda nuestra grandeza y todos nuestros acervos culturales. Pero si no te la crees. Bueno, obviamente estás en un plan de flagelación, de automasoquismo, ¿no? En la que todo lo exforáneo es mejor cuando son del siglo XVIII, ¿no? Cuando, etcétera. No, ahorita estoy en buen plan, no voy a citar a personeros que prefieren ser hijos del norte, ¿no? Que hijos del sur. Entonces, bueno, eso se paga, son unos acomplejados, tienen que saber dónde nacieron. Y fíjate que hay datos interesantes. Yo creo que los países como las personas tienen carácter, Sí. Tienen rasgos de identidad. Y hay países que tienen rasgos muy fuertes y hay otros países que no tienen. Tú pregúntale a una persona que te diga 3 cosas sobre Bélgica importantes. Yo creo que le va a costar un poco de trabajo. Oye, y que no esté dividida, además, entre balones y flamencos, ¿no? Sí. No, bueno, y preguntan a otros países. Giselita vive cerca ahorita de Bélgica. Las papas fritas, ¿no? Bueno, tienen Amberes, es una maravilla. Antwerp. Bueno, pero digo de otras cosas que sean más allá de los lugares. Pero si dices tú de Francia, bueno, pues hay muchas cosas, muchos referentes. La Torre Eiffel, el Museo, el Louvre, etcétera. de Reims. Hay muchas cosas. Cierto. En el caso mexicano sobran. En México abundan. Tenemos los zapotecos, los olmecas, los mayas. No todo es Tenochtitlan. Ahorita han enloquecido aquí con Tenochtitlan como si fuera una cultura totalitaria y única. No es cierto. Así es. Oye, ¿dónde dejas los mayas? Yo me acuerdo de la obra cuando yo estudié en Francia de Jacques Sustel del Collège de France. Ajá. Hablaba de los mayas, decía, son los griegos del continente americano. Digo, para que tengan idea de quiénes somos. Lo que ves es que aquí mismo no te lo enseñan. Te enseñan porquerías en los libros de texto nada gratuitos, porque sí nos cuestan. Aquí nada es gratuito, me van a perdonar. Y naturalmente pasamos por alto los temas comunes que enaltecen y engrandecen a nuestro México eterno. Bueno, yo creo que 3 más, Giselita, y ya. ¿Te parece? Ok. Para que las elecciones. Está bien. No quiero abusar de la generosidad y anfitrionía de nuestro amigo Javier Aranda. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué instituciones se encargan de las reliquias de México? Lo comento porque por el montón de piezas arqueológicas que se están vendiendo, por ejemplo, en París. Sí, hombre. ¿Pero no oí la primera parte? Sí. ¿Qué instituciones se encargan de las reliquias de México? Ah, bueno, es el INAH, una de esas instituciones importantes, pero tampoco puede, imagínate, controlar el territorio que tenemos y muchas piezas que se están rematando ahora, pues fueron sacadas hace tiempo, ¿no? Entonces están circulando en los mercados internacionales desde hace rato y ahora tienen más visibilidad porque tenemos otra perspectiva del pasado y porque particularmente en este sexenio, pues sí están yendo o están dándole seguimiento a las subastas de piezas prehispánicas mexicanas. En otros momentos no lo hacían. Pero yo creo que es un trabajo de conjunto también de la ciudadanía. ¿Cómo se hacen de esas piezas? Pues obviamente con la participación de mexicanos también, ¿no? Oye, Javier, ¿está cumpliendo INAH, la Secretaría de Cultura y no sé qué otras, porque hay muchas entidades boludas, están cumpliendo con la función que pretenden realizar? ¿O es pura cacofonía? Yo creo que la tienen bien complicada porque les han estado reduciendo el presupuesto de manera dramática, ¿eh? Todos dicen que lo pueden hacer, pero yo lo veo muy complicado porque hay cosas que pues, tienes que invertir en insumos para mantenimiento, para construcción, para reparación de cosas, y eso no sale solo de la buena voluntad, ¿eh? Esa austeridad franciscana
le puede dar en la torre a buenas zonas de nuestra memoria que son muy importantes. Yo creo que se las están viendo muy complicadas. Por más creativos que quieran ser, necesitan cosas básicas que tienen que ver con tener expertos en las distintas áreas, y para tenerlos pues necesitas pagarlos. Yo no voy a trabajar de a gratis nada más porque creo en un proyecto, ¿no? Yo creo que ninguna gente, y no es injusto que lo hicieras así. Primum vivere dopo filosofare. ¿Te acuerdas de ese dicho? Muy bien, ya la última o penúltima, Giselita. Bueno, si quiere le hago las dos juntas. Sí. La primera es más sobre cuál es la novela, poema o cuento favorito del doctor. Y la siguiente, ¿el doctor Javier Arana tiene algún canal de YouTube o dónde publica para poder seguirlo? Bueno, no tengo canal de YouTube. Yo lo que hago, pues colaboro en Televisa, colaboro en Canal 22, colaboro en La Jornada, y todo lo que hago lo subo a Twitter. Tengo una cuenta de Twitter y tengo 3 cuentas de manera absurda de Facebook. 2 las abrieron algunas personas que me seguían. Después ya les dije que pues yo quería manejarlas porque se me hacía una locura que otra gente manejara una cuenta que lleva mi nombre. Así es que ahora tengo 3 y ahí subo todo lo que hago, pero cuenta de YouTube no tengo. Y la otra pregunta era para Alfredo, ¿no? No, para ti. La novela, ¿cuál es tu novela favorita? Novela, poema o cuento favorito o que recomienden. Bueno, es que hay muchos, y cambian con el tiempo. Siempre tienes como épocas. Yo tuve una época muy frenética de algún autor, por ejemplo, como el libro del Fausto de Goethe. Me enloqueció en la época de la prepa, y yo creo que lo leí como 3 o 4 veces. Entonces era mi libro favorito, pero con el tiempo pasan las cosas. No es que no me guste ahora, pero siempre tienes ahora apego a otros libros. Ahorita el que me está llamando mucho la atención es La llama inmortal de Stephen Crane, porque este libro me ha acercado a un autor que es Stephen Crane que yo no conocía. Entonces, esas cosas me gustan. Y si quizás se refieran a los estilos que me llamen mucho la atención, pues me gusta mucho Susan Sontag. Tiene libros realmente luminosos, deslumbrantes. Y hay otro autor, un autor que era músico, un músico muy importante y consolidado, exitoso, que también le gustaba leer. Se hizo lector de cuates, digamos, de Gallimard, y de repente se dio cuenta que él también quería contar algo, porque cuando uno lee, a veces uno quiere escribir las cosas que no se han dicho para uno mismo, ¿no? Y se puso a escribir algunos libros. Hay un libro que se llama Todas las mañanas del mundo, que si pueden conseguirlo, les recomiendo que lo lean. Es el homenaje a un músico, digamos, que si otro músico que fue su discípulo no lo hubiera rescatado, lo tendríamos perdido. Este caso de autores importantes que se pierden no es tan infrecuente. También hay el caso de un pintor de la antigüedad, Pílades, que es el pintor más famoso, del que tenemos muchas referencias de que era genial su manejo de la luz, su forma de trabajar, y no existe ninguna de sus obras, pero hay referencias a él por todas partes, ¿no? Entonces, eso pasa en todas las artes, y este tipo de materiales me llaman la atención, como lo que les decía de el libro La llama inmortal de Stephen Crane, porque me descubrió un autor que yo no conocía, Stephen Crane, y lo que he estado haciendo ahora es acercarme a esos libros, a esas novelas que son realmente pues, fabulosas. Stephen Crane fue maestro de Faulkner, fue maestro, digamos, de la generación perdida de esos grandes narradores norteamericanos, e incluso maestro, digamos, a distancia de autores como García Márquez. Entonces, acercarse a esos libros pues, siempre es algo pues, gozoso, te da gusto tenerlo cerca, ¿no? Entonces ando como en esas, pero siempre cambian mis gustos, no es algo definitivo, aunque los de siempre quedan. Shakespeare, me van a decir, claro, son los clásicos, pero es que ahí está todo. Y la forma en que escriben, pues el Rey Lear, ¿cómo lo vas a modificar? Es una gran obra, es una gran tragedia, ¿no? En donde nos refleja no solo a una época, sino a nosotros mismos.
Los libros, los grandes libros son espejos también de lo que somos. Fabuloso, mi querido Javier. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas instruido, ilustrado en la medida de lo posible sobre un tema que ya forma parte de la psique colectiva de los mexicanos, y pues tuvimos, pues qué mejor goce de haber estado charlando con, para mí, el máximo hoy exégeta cultural de México. Un abrazo y te agradecemos mucho, Javier. Seguiremos No, yo les agradezco a ustedes. Y ahí te Sí. mandamos en YouTube, ahí te mandamos el link. Ya para que empieces a tener. Muchísimas gracias. Pues vas a tener muchos seguidores. Gracias. Más tienes. Encantado. Gracias. Gracias, Giselita, por tu ayuda. Gracias, Giselita. Suerte.